En esta ocasión vamos a hablar sobre un trabajo de investigación de un antropólogo norteamericano, Oscar Lewis, titulado Antropología de la Pobreza. Es un libro que en nuestro país es editado por el Fondo de Cultura Económica y que, aunque no es una obra difícil de conseguir, lo cierto es que aún es muy poco citada y muy poco conocida, incluso por los estudiosos del fenómeno de la pobreza. También Oscar Lewis es más conocido por un trabajo posterior en torno a una sola familia. Se titula Los hijos de Sánchez, donde describe las pautas de la familia de Jesús Sánchez a través de entrevistas que él realizó con cada uno de sus miembros. Sin embargo, este trabajo anterior, aunque un poco menos extenso, no es de menor valor por el hecho de que nos habla de 5 familias, algunas que radicaban en el campo, otras en la ciudad, con las que él pasó 24 horas, y a lo largo de sus páginas él nos describe cómo reaccionan, qué es lo que sucede dentro de sus hogares, qué actitudes tienen ante los diferentes problemas. Y en mi opinión hay dos grandes aportaciones que ha hecho este autor en el estudio de la pobreza. La primera es que la pobreza no es un asunto que tenga relación directa con la posesión de dinero, de bienes materiales o de capacidad adquisitiva, sino que la esencia de la pobreza en realidad son pautas familiares que van pasando de una generación a otra, y estas pautas van moldeando o rigen las actitudes que tienen sus miembros hacia los problemas de la vida, hacia el trabajo, hacia la manera de organizarse, de administrarse y de relacionarse con otros seres humanos. La segunda aportación es que la pobreza representa en realidad una subcultura que comparte rasgos y características similares con otras comunidades pobres a lo largo del mundo. De manera que si nuestro interés es adentrarnos en el estudio psicosociocultural de la familia en México, el conocer la obra de Oscar Lewis nos va a permitir ampliar nuestro margen para no solamente comprender a las familias mexicanas que viven en la pobreza, sino familias pobres de otras partes del mundo. Comento yo que Oscar Lewis es poco conocido y poco citado porque autores recientes, incluso que son parte del fenómeno bestseller, como Robert Kiyosaki, que es un economista que salta a la fama y que ya ha vendido más de 1 millón de copias de este libro, pues en realidad la esencia del pensamiento de Kiyosaki, en mi opinión, descansa en los conceptos de Oscar Lewis. Este libro se llama Padre Rico y Padre Pobre y nos habla de que la pobreza y la riqueza no tienen relación directa con la capacidad adquisitiva, sino, como decía Oscar Lewis, tiene que ver con pautas familiares que pasan de generación en generación y que esas pautas tienen como consecuencia la adquisición de bienes materiales o la capacidad para tener recursos, o bien todo lo contrario. Se llama Padre Rico y Padre Pobre porque precisamente trata sobre 2 familias, una familia en pobreza y una familia en riqueza, y entonces Kiyosaki describe qué es lo que le enseña un padre pobre a su hijo y qué es lo que le enseña un padre rico a su hijo, y cómo esa mentalidad de la pobreza o esa mentalidad de la riqueza pasa a una siguiente generación, y finalmente tenemos otra familia también en pobreza o también en riqueza. Que eso es muy interesante porque sería de mucho valor si se pudiera hacer un estudio donde se tomara a una familia que vive en condiciones de pobreza y averiguar con detalle en qué situación económica vivían las generaciones anteriores y retroceder a través del tiempo lo más posible, digamos 10, 15, 20 generaciones a lo largo de 2, 3, 4 siglos, y seguramente en la mayoría de las familias que estudiáramos encontraríamos que han vivido a lo largo de toda su vida en la pobreza, y que la siguiente generación también siguió viviendo en pobreza y la siguiente generación siguió viviendo en pobreza. De manera que también no es raro llegar a la noción, con lo que nosotros observamos en nuestra vida cotidiana, que en la mayoría de los casos no te basta una vida para salir de la pobreza, aún en caso de familias que excepcionalmente, por ejemplo, ganan la lotería o reciben una herencia.
Oscar Luis comenta que esos casos que se han investigado y que hay muy poca investigación, por supuesto, al respecto, han demostrado que con el paso del tiempo las familias vuelven nuevamente a la pobreza. Es decir, el hecho de que en algún momento del tiempo una familia pobre tenga recursos económicos, como no tiene nada que ver con el dinero, sino con pautas, es cuestión de tiempo para que la familia regrese a su condición de pobreza, que eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los conceptos que vayamos revisando de Oscar Luis. Voy a estar citando fragmentos de su libro y voy a ir explicando las descripciones que él hace a través de ejemplos. Fíjense, aquí dice Oscar Luis al inicio de su obra: los padres, que habla de familias pobres, muestran escasas intenciones, fíjense, de mejorar su nivel de vida y no dan alto valor a la educación, a los vestidos o a la limpieza de sí mismos o de sus niños. Que de hecho me ha tocado conocer psicólogos que les llega a molestar cuando a veces en un consultorio, por ejemplo, si laboran en instituciones que son públicas donde pueden asistir familias de muy escasos recursos, les molesta a veces que los niños vayan sucios o desaliñados, pero lo cierto es que dentro de las pautas de la pobreza, la limpieza de la ropa no es una prioridad importante. Basta con saber que cada día en la vida de una familia pobre tiene como prioridad el poder conseguir lo necesario para cubrir ese día, para entender que en realidad la limpieza de la ropa, del vestuario, pues pasa a un segundo, tercero o cuarto plano. Y fíjense, algo que menciona Oscar Luis es esto. Dice: varios psiquiatras mexicanos han hecho notar el fenómeno del padre ausente como una característica decisiva de la psicodinamia en la familia mexicana. Con este término se refieren a diversas cosas. Ahorita lo vamos a explicar, pero este fenómeno del padre ausente creo yo también que es algo que se observa en otras partes del mundo y que también tiene su manera de expresarse en familias de clase media o de clase alta. El padre, aunque físicamente puede estar presente en familias que tienen más recursos, pues lo cierto es que psicológicamente también viene a ser el gran ausente. De manera que también vemos un paralelismo entre las familias ricas y las familias pobres en cuanto a la estructura o la dinámica de esa familia. Que yo había recomendado ya anteriormente una obra de Santiago Ramírez sobre el mexicano, psicodinamia de sus relaciones familiares. Ese trabajo nos muestra y cita varios ejemplos de cómo el padre de familia mexicano, al ver a su mujer, a su esposa embarazada, él tiene una reacción de huida, porque lo que dice Santiago Ramírez, este padre recuerda que cuando era niño, su madre embarazada representaba la llegada de un hermanito y por tanto un desplazamiento o una mayor responsabilidad para los hermanos mayores y por tanto una sensación de malestar. Él así lo refiere, ¿no? De manera que incluso el primer embarazo en una familia pues puede estar muy relacionada con la partida del hombre. También algo que vamos a ver en su momento, Octavio Paz en El laberinto de la soledad nos habla también del hombre como el gran ausente, que por eso se llama El laberinto, porque él habla del mexicano como un ser que está encerrado en sí mismo, como en un laberinto, ¿no? Que eso me recuerda mucho el laberinto de Creta, donde estaba encerrado el Minotauro, y que no tenía contacto con la comunidad, porque al vivirse como amenazante, él había sido encerrado o enclaustrado en la isla. Bueno, pues resulta que para Octavio Paz, el mexicano también vive como encerrado, como enclaustrado en un laberinto que se encuentra en una isla, en donde solamente está el mexicano, solo él ante el resto de las personas. De manera que es frecuente que en las familias mexicanas, si bien puede haber un padre en términos físicos, pues resulta que la madre no siente que ese señor sea precisamente un esposo para ella o una pareja, y los hijos tampoco perciben o sienten
que ese señor que llega de trabajar pues sea precisamente un padre. Y aunque puede haber el deseo o el interés de este hombre de ser padre o de ser esposo, pues algo sucede en el camino que no se llega a aterrizar esa función y finalmente es vivido como algo ausente. Ahora, esto de el padre ausente se puede aplicar tanto de manera literal como de manera metafórica. Aquí Oscar Luis nos dice estas posibilidades. Dice, se refiere el padre ausente a los muchos niños que crecen sin conocer a su padre por el abandono de las mujeres, ¿no? Que esto se ve en todos los sectores de la población. Quizá en comunidades pobres la partida del hombre a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida, pues finalmente sí haga más evidente el hecho de familias en donde la madre es el único progenitor que está a la cabeza. Que es interesante este fenómeno de la migración, porque con mucha frecuencia el padre se va a radicar a un país donde cree que puede tener un mejor nivel de vida para apoyar a su familia que se queda en México, pero con mucha frecuencia, y esto no sé qué tan investigado esté y que cuántas cifras haya con respecto a que esto suceda, pues pasa que este padre en Estados Unidos con el paso del tiempo pues se consigue otra familia y progresivamente empieza a dejar de enviar aportaciones económicas a su familia en México hasta que finalmente se le pierde la pista. Bueno, otra de las características que Oscar Luis observa y que los mete en esta categoría de padre ausente es la gran incidencia de pérdida del padre debido a muerte prematura, particularmente durante los sucesos de la Revolución, que es una obra ya vieja y que todavía muchas de las familias que él estudió pues eran familias en donde sus padres, sus abuelos habían fallecido en la revolución. Actualmente la violencia que se ha desatado en el país sí hace que nos estemos acercando nuevamente a eso. La violencia en México ha hecho que con cada vez más frecuencia veamos que el fenómeno de padre ausente se debe a la muerte del progenitor a causa de la violencia. Y también habla de las barreras que existen debidas al estatus autoritario del padre para acercar emocionalmente a padres e hijos. Que esto también se puede ver en clases altas, el hecho de que los padres sean totalmente desapegados a los hijos. De hecho, autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez en 100 años de soledad habla de estas actitudes de los padres de familia hacia los hijos. Cuando él habla de la actitud que tenía Aureliano Buendía hacia sus hijos, él decía que sus hijos no eran considerados por el padre como criaturas pensantes, es decir, eran grandemente ignoradas por él hasta que se convertían en adultos y entonces el padre ya los empezaba a ver, entre tanto eran invisibles, pero lo cierto es que cuando el hijo se convierte en adulto, la relación con el padre ya está muy deteriorada. Y dice Oscar Luis, al evaluar la relación entre padres e hijos en las 5 familias que son materia de este libro, volvemos a encontrar que los niños tienen lazos emocionales más estrechos con las madres. Esto también lo investigó Erich Fromm en un libro que es parte de la bibliografía de este curso, Sociopsicoanálisis del Campesino Mexicano, en donde él hace una investigación en una comunidad rural del estado de Morelos y él encuentra esto que en términos psicoanalíticos es la fijación a la madre, ¿no? Esta dependencia hacia la figura materna y que Erich Fromm lo veía en una correlación directa con lo que Freud llamaría el carácter oral. Erich Fromm le llama la orientación receptiva del carácter, que esto lo describe en otra obra titulada Ética y Psicoanálisis, donde ahonda mucho sobre el carácter y creo que estos trabajos son de mucho valor para los mexicanos porque tomando esta muestra de una comunidad campesina, pues Erich Fromm nos dice que los mexicanos somos orales. Esto es muy interesante porque la oralidad o lo que llamaría la psiquiatría moderna, los rasgos de dependencia, sí se traducen en la vida cotidiana como pautas relacionadas incluso con la alimentación.
Es decir, y esto lo menciona Erich Fromm en Ética y Psicoanálisis, las personas que tienen una orientación receptiva del carácter o el carácter oral o la dependencia compensan su ansiedad comiendo y bebiendo. Y eso puede explicar por qué México es el segundo país con una prevalencia más alta de obesidad en el mundo y el primer lugar en obesidad de niños y adolescentes. Y bueno, fíjense, dice, todas las madres están dedicadas a sus hijos y se sacrifican y se consagran a ellos. Que ya en su momento, cuando hablemos de conyugalidad y parentalidad, vamos a hablar no solamente del padre ausente, sino la parte complementaria en la mujer, que es la mujer hiperpresente. Porque por supuesto que hay una compensación, es decir, en la medida en la que un padre se distancia de los hijos o en la medida en la que no participa en la vida familiar, eso le da la pauta a la mujer para cruzar esa línea y caer en los terrenos de la sobreprotección o del sobreinvolucramiento. Que esto creo yo que no se ha estudiado lo suficiente, o al menos en familias en México, pero sabemos que el sobreinvolucramiento es una característica de lo que se ha llamado la emoción expresada. El sobreinvolucramiento emocional va relacionado con altos niveles de crítica y también con altos niveles de hostilidad, que pudiera ser que esto esté muy relacionado con la presencia de psicopatología. Entonces, tener una madre hiperpresente puede generar problemas psicológicos o psiquiátricos en los niños. Y algo que menciona Oscar Luis en esta obra tiene que ver con la influencia de la familia en los menores. Fíjense, nuestros datos iluminan la aguda discrepancia entre el bajo estatus general de la mujer en México y su influencia considerable en la familia, tanto en el esposo como en los hijos. Esto también es muy interesante porque si bien es cierto, en una sociedad donde se le ha dado mucho prioridad a el sexo masculino y en donde el hombre es el que trabaja, el que genera los recursos o incluso el que gana más dinero, pues lo cierto es que la mujer va buscando equilibrar esto a través de un nicho de poder que puede ser la misma familia. Esto yo lo he visto en consulta atendiendo a familias de escasos recursos, en donde mi intención de citar al padre de familia para que participe en una segunda consulta o en una siguiente entrevista para evaluar mejor a un niño, pues resulta que la mujer vive como amenazante el hecho de que el padre de familia sea citado, porque aquí esto no siempre se entiende. La mujer que tiene poco poder en la sociedad, que va de la puerta de la casa para afuera, trata de compensarlo con un núcleo de poder dentro de la dinámica familiar, de manera que cuando uno le dice, por ejemplo, que para evaluar a un niño o hacer un diagnóstico o iniciar un tratamiento se requiere también el consentimiento del padre, puesto que él también ejerce lo que la ley llama la patria potestad y tiene el 50%, eso a veces no es muy bien visto por algunas mujeres que quisieran que el Estado les diera el 100% de las decisiones y dejar al hombre relegado. Que eso es muy interesante porque si bien es cierto que se culpa al hombre de su aislamiento del núcleo familiar, también la mujer o el contexto familiar van haciendo algo que impide que el hombre se pueda acercar, de manera que muchas veces la dificultad para trabajar con familias mexicanas radica en el hecho de que con mucha frecuencia en realidad son dos familias, es decir, el padre representa una familia con un solo miembro, es decir, un sistema, y otro, que es la madre y los hijos, que es un sistema que está años luz del sistema del papá, ¿no? Que prácticamente sería, en términos de Minuchin, un holón individual, que sería el padre, y después un sistema más amplio, donde está el holón parental y el holón filial o de los hermanos. Y fíjense lo que dice aquí Oscar Luis. La figura materna es un símbolo profundamente internalizado, tan fuerte que no solo afecta la relación del hombre con su madre, sino que le hace continuarla con la esposa. Que esto también lo vamos a ver
en el tema de la religión, cuando en su momento hablemos sobre la religión en México y de cómo este apego o esta dependencia a la madre hace que la figura femenina en el catolicismo mexicano sea algo que lo distingue del catolicismo de otras culturas. Aquí estamos entrando en el terreno de las descripciones de una de las familias, que es la familia Martínez, y la madre de familia se llama Esperanza. Fíjense, vamos a ver qué nos dice Óscar Luis en torno a las creencias sobre los agentes que provocan enfermedades, que en nuestro caso que trabajamos con familias en el ámbito de la salud mental, pues con frecuencia nos va a tocar escuchar cuáles son las mitologías familiares en torno a la salud y la enfermedad. Fíjense, Esperanza había caído enferma con una fiebre y parálisis parcial en las piernas después de haber lavado en el arroyo. Y fíjense lo que dice: los aires, como todo el mundo sabía, podían ser como el viento, como espíritus o como gente maligna que ocasiona llagas, granos, parálisis y otras enfermedades. Que esto es muy común en la cultura mexicana, esto de los aires, ¿no? Yo recuerdo una anécdota cuando estaba estudiando psiquiatría infantil en la Ciudad de México. Estaba yo en una asesoría, en una supervisión de psicoterapia con un profesor, le estaba presentando un caso. Estábamos en las aulas de la UNAM y llega una profesora de la UNAM, entra en el salón en donde estábamos yo y el profesor, y ella sin pedirnos permiso cierra la ventana. Era invierno en ese entonces. Cierra la ventana y nos dice que tiene un sobrinito que está muy enfermo y que ella quisiera también cuidarnos a nosotros para que no nos fuéramos a enfermar, porque no nos fuera a dar un aire, no se vaya a meter una corriente de aire en la habitación. Que eso es curioso porque los que hacen recomendaciones ya desde el campo de los expertos en salud, pues más bien recomiendan que ante epidemias de influenza o incluso el resfriado común, pues que las habitaciones, las viviendas estén bien ventiladas, ¿no? No solamente que entren los rayos del sol a las casas, sino que también entre el aire, porque la humedad que se concentra en las casas, ese es un caldo de cultivo para las bacterias y para otros agentes infecciosos que pueden generar enfermedades. En realidad creo yo que la ausencia de ventilación en una vivienda estaría más relacionada con la presencia de enfermedades en sus miembros que lo contrario. Sin embargo, esto de los aires es algo muy común. De hecho, también los mismos médicos se adaptan a las creencias culturales de sus pacientes, y cuando asiste a alguien con el médico por un dolor un poco inespecífico, pues a veces el diagnóstico puede ser de que pues el paciente adquirió un aire, ¿no? Tuvo una corriente de aire y posiblemente tuvo una contractura muscular, y se puede hacer alguna prescripción de un fármaco conceptualizándolo así. Y bueno, aquí nuevamente sigue hablando de Esperanza. Dice: Esperanza sabía que su esposo era de carácter muy violento y que en ocasiones la trataba injustamente tanto a ella como a los hijos. Eso también es muy frecuente, la violencia ejercida por el varón hacia la mujer, y también como una resignación muy cultural de la madre de familia hacia ese contexto hostil para ella, ¿no? Yo recuerdo el caso de una mujer que estaba por cumplir 50 años de matrimonio. La relación de pareja ya era bastante conflictiva, se había deteriorado mucho, y a mí me llamaba la atención porque yo la estaba evaluando por síntomas depresivos, y me llamaba la atención el hecho de que ella sí estaba muy entusiasmada en celebrar su 50 aniversario de bodas, ¿no? En un momento en el que yo estaba pensando en hacer una terapia de pareja, y en donde el nivel de conflicto de esta relación pues sí le hacía pensar a cualquiera que la separación podía ser algo inminente. Sin embargo, algo que me hizo entender más la manera en cómo
algunas mujeres contextualizan una relación de pareja vigente, tuvo que ver con el hecho de que ella me explicó que su interés en celebrar los 50 años de vida matrimonial tenía que ver con que quería que los hijos le reconocieran a ella todo lo que le había soportado a su papá o todo lo que le había aguantado al señor, ¿no? Que era un borracho, un violento. Ella quería ese reconocimiento, que también sería interesante saber qué era lo que esperaba el señor en esa celebración de 50 años de matrimonio. Pero eso nos muestra cómo muchas mujeres mexicanas en realidad tienen este espíritu de sacrificio o creen que se van a ganar el cielo soportando a un marido hostil, alcohólico, y que esto les permite movilizar recursos para continuar la relación por tiempo indefinido. De manera que finalmente cada pareja o cada miembro de una pareja celebra algo distinto en su 10º, en su 25 o su 50 aniversario, porque este ejemplo que les doy pues nos habla de una celebración más bien de capacidad de aguante, no de calidad en la relación o una adecuada conyugalidad. Y dice, pero también era bondadoso y sabía que la quería, ¿no? Es esta también contraparte que tiene el hombre y que también permite generar un equilibrio que muchas veces cuando esta faceta se presenta, eso impide la ruptura de la relación. Fíjense, cuando eran jóvenes, él la consolaba después de que la hacía llorar, ¿no? Que esto es algo muy frecuente porque habla de un periodo del noviazgo en donde el hombre ya era hostil, luego la consolaba y por supuesto esa pauta siguió. Que se ha hablado mucho sobre la violencia en el noviazgo por el temor que ha generado de que no sé si se haya incrementado o más bien haya pasado que se detecta más estos matices de violencia en el noviazgo, pero sucede que cuando ha habido golpes, maltrato, insultos en una relación de pareja cuando son novios, prácticamente la regla es que esas pautas de violencia van a seguir durante la vida matrimonial o incluso hasta se van a exacerbar porque no puede uno comparar siquiera el nivel de problemas que tiene una pareja de novios con las dificultades que se van a enfrentar en la vida matrimonial, ¿no? Más aún con la llegada de los hijos. Y fíjense, dice Óscar Luis, en verdad, cuando Pedro buscó una esposa, decidió que la joven Esperanza, quien era virtuosa e inocente y más pobre que él, que eso también es interesante, era la muchacha ideal. Que eso todavía sigue pasando en donde la elección de la pareja, sobre todo como lo describe Luis en familias pobres, pues sí está matizada por el hecho de que el novio escoge a una novia con muchísimo menos recursos, ¿no? De manera que el hombre puede mantener como ese estatus o esa superioridad o esta supremacía del varón, que es un patrón que hemos heredado desde la conquista, que ya en su momento hablaremos sobre las pautas familiares que se generan en la conquista de México y que siguen vigentes hasta el día de hoy, más de 5 siglos después. Y fíjense, Esperanza no quiso casarse con él ni con ningún otro, pero cuando al morírsele su madre, Pedro se quedó huérfano sin que nadie le hiciera sus tortillas, ella le tuvo lástima y consintió en el matrimonio. Eso también me parece que es de mucho valor esta descripción, porque me ha tocado conocer familias en donde evaluando la relación de pareja, y esto ha pasado con más frecuencia cuando estoy a solas con la madre de familia, pues resulta que la mujer revela que el principal motivo por el que se casó con su esposo es haber sentido lástima. Por eso es que me resuena mucho este pasaje de la obra de Luis, porque él lo ve en la familia Martínez,
pero yo creo que es más común de lo que creemos y tiene que ver con lo que mencionábamos hace unos minutos de esta dependencia hacia la figura materna. La mujer busca ser la mamá del futuro cónyuge, y el futuro cónyuge busca también un papel de madre en su futura esposa, de manera que Esperanza en un inicio no estaba muy interesada en ser la mujer de Pedro, no estaba muy interesada en ser su pareja, pero cuando Pedro se queda sin mamá y no hay quien le haga las tortillas, entonces Esperanza ahí encuentra una función que ya aquí de entrada estamos viendo una pauta de madre e hijo en una relación de pareja donde todavía no contraen matrimonio, que sería también muy valioso el hacer un estudio donde se pudieran estudiar a fondo las pautas que tiene una pareja de novios próxima a casarse y después darle seguimiento y ver qué fue lo que sucedió con esas pautas, de manera que muchas de las dificultades que la pareja recién casada o la pareja que ya tiene más tiempo en el matrimonio refieren como algo que les sorprendió y que era algo que no esperaban de su cónyuge o de la relación, pues resulta que ya se venían gestando desde el noviazgo y que a lo mejor un investigador con una mirada aguda podía incluso predecir, ¿no? Porque sería bueno que, así como el registro civil solicita exámenes de laboratorio para poder ver la salud de las parejas que se van a casar, pues también igual y sería conveniente hacer una evaluación psicológica, pero una evaluación psicológica sistémica, es decir, poder evaluar cuáles son las pautas, ¿no?, que tiene una pareja de novios y con eso realizar un pronóstico y mostrárselo a la pareja, porque en ese sentido sí me parece que hay un gran desconocimiento de la pareja que se va a casar sobre las pautas que ellos están generando y lo que esto va a producir en los años posteriores. Fíjense, pocos días antes de la boda, su madre le aconsejó: ahora que te vas a casar debes cambiar de genio. Eso es muy interesante, cómo una mujer trata de ejercer un control sobre otra mujer para coartar su libertad. Si te regaña, hablando del futuro marido, no contestes. Si te pega, aguántate, porque si no tu esposo va a decir que qué clase de educación te hemos dado. Que eso es interesantísimo porque pareciera ficción, pero recordemos que lo que Óscar Luis plasma en este libro pues no es una novela, es un trabajo de investigación antropológica basado en observaciones y en entrevistas, de manera que aquí vemos una familia donde educan a la futura esposa para ser víctima de maltrato y contextualizan ese maltrato como algo que va a resaltar su capacidad de aguante, como lo que acaba de mencionar hace unos minutos, y también como algo que si no se presenta hace quedar mal a la familia de la novia, ¿no? ¿Qué clase de educación te hemos dado? Bueno, pues qué interesante que la madre de la futura novia piensa que el proceso de educación es enseñarle a la mujer a sufrir, que por eso es que es imposible que exista el típico macho mexicano o esta figura del hombre poco considerada con la mujer o poco empática o muy hostil. Es imposible que exista sin que también se dé la otra contraparte, es decir, la típica mujer sufrida mexicana, de manera que sería muy difícil imaginar las pautas de un típico macho mexicano viviendo solo en una isla desierta. En realidad, el típico macho mexicano lo que necesita para caracterizarse, para poder cumplir su papel, pues es el contexto dado por la típica mujer sufrida mexicana. Y lo mismo ella, para poder hacer su papel y poder expresar las pautas de una mujer así, necesita también la participación o el contexto que genera el típico macho mexicano, de modo que también sería muy difícil, si no es que imposible,
encontrar a una típica mujer sufrida mexicana sola en una isla desierta, de manera que ambas partes se complementan y vienen a ser como, pudiéramos decir, cómplices de una misma danza o de un mismo juego. Y bueno, dice Oscar Luis, Esperanza siguió el consejo de su madre y dice, y siempre fue así, pensó. Cuando Pedro me pegó, yo solo me senté a llorar, ¿no? Por supuesto, era cuestión de tiempo para que se empezara a expresar la violencia en una relación de pareja así. Ahora, aquí describe Oscar Luis en la familia Martínez el primer día de casados y la noche de bodas y cómo se ve esta dificultad para la privacidad. Eso también lo menciona Carlos Monsiváis en Las leyes del querer, hablando de escenas de la película Nosotros los pobres, en donde habla de poca privacidad, incluso para ejercer la sexualidad, que de hecho dice que habla de las costumbres, así lo menciona Monsiváis, del apretujamiento, y le llama la gran licencia corporal de la pobreza, ¿no? El hecho de que vivan apretados en una vivienda, ¿cómo pueden ejercer la sexualidad la pareja recién casada si resulta que a unos metros está la abuelita, o está el primito, o está otra familia viviendo en la misma vivienda? Pues resulta que es muy muy complicado el poder tener vida sexual. Y bueno, aquí describe esto Oscar Luis a través de la entrevista que le hace a Esperanza. Ella comenta, después que cenamos, la tía de Pedro se acostó y él también. Fíjense, aquí vivía Pedro con su tía. Él se acostó vestido, siempre lo ha hecho así. Yo también siempre me acuesto con mi ropa puesta. Después apagaron la vela y yo al fin tuve que acostarme. La tía me decía que para eso me había casado y que me acostara. Yo tenía mucho miedo y vergüenza. Y aquí Esperanza era una mujer muy joven y con cero información sobre sexualidad. Pedro me tapó con el zarape y luego empezó a abrazarme y a tocarme los pechos. Luego se me fue encima. Yo no sabía cómo le hacían los hombres. Yo tenía ganas de gritar y de irme con mi mamá, pero me acordaba que me había casado y entonces me decía, si me muero, me moriré. Aquí tengo que aguantar, fíjense, aunque me mate. Entonces aquí vemos el producto de la educación que se le había dado a esta chica, a Esperanza. Prácticamente en la noche de bodas, Pedro la violó y la violó frente a la tía. Y Esperanza soportó este nivel de agresión sexual por la educación que le dio su propia familia, que nuevamente vemos cómo empiezan a hacer una nueva familia, porque si pudiéramos decir que el primer día de matrimonio o el primer día que la pareja empieza a vivir bajo un mismo techo, es el día en el que inicia la familia, ya sea que en el futuro lleguen los hijos o no lleguen. Y aquí ya vemos que las cosas empiezan a expresar pautas adquiridas de una generación anterior. La madre de Esperanza era una mujer que ponía en alto la capacidad de aguante de la esposa ante el marido violento, y ahora Esperanza estaba haciendo exactamente lo mismo. Y seguramente también Esperanza en su momento lo iba a hacer así con alguna hija, sobre todo cuando una hija de Esperanza tuviera problemas con un marido violento. Bueno, y aquí nos habla un poco de Macrina, que era una de las hijas de familia de este matrimonio, que era muy servicial. Ella incluso se dormía con el delantal, que eso es muy interesante, ¿no? El fenómeno del delantal como una especie de uniforme o de identidad para algunas mujeres de comunidades pobres. De hecho, es interesante porque en instituciones públicas, por ejemplo, en mi caso que he trabajado en instituciones de salud, como por ejemplo el IMSS, es muy frecuente que las mujeres asistan a la consulta con el delantal, con el que cocinan, ¿no? Es decir, van al doctor, van a su cita médica con el delantal puesto y a lo mejor llegan a cocinar o acaban de cocinar, ya no se quitan el delantal y van a la consulta. Y finalmente es como un uniforme que portan con cierto orgullo, que sería bueno hacer una investigación de con qué frecuencia en familias pobres
el delantal viene a ser una prenda de vestir para uso durante largos periodos de tiempo a lo largo del día, no nada más algo que se utilice durante la cocina. Dice, como todos los hombres, también los de casa tenían mal genio y debían ser atendidos como es debido, ¿no? Que también aquí los hermanos de Macrina pues también podían ser violentos, pero la obligación de la mujer era tolerar y atender, ¿no? Que de hecho todavía pasa, o me ha tocado escuchar testimonios de niños pequeños que los padres, siendo una generación aún joven, pues sí tratan de mantener una igualdad en cuanto a las tareas o las actividades que los niños van a hacer para apoyar, no sé, actividades de limpieza en el hogar, pero que cuando, digamos, un hermanito y una hermanita son encargados con la abuelita o la bisabuelita o el bisabuelito, pues resulta que si vemos esta pauta o esta división de roles de género, en el sentido de que luego los niños le cuentan a la mamá que la abuelita puso a lavar los trastes a la niña y que el niño no hizo nada, o que incluso la niña tenía que atender al niñito a la hora de comer, ¿no? Y que el niño pues a gusto. Y bueno, fíjense, aquí también toca Óscar Luis el tema de las actitudes que tenían las familias pobres con respecto a la revolución. Esto también podemos ahondar más si revisamos la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, cuál fue la actitud que tenían las familias pobres sobre la revolución cuando acababa de terminar. Y también creo que una obra que también viene a complementar mucho de lo que Luis investigó con las familias pobres por revolucionarias es el trabajo periodístico de México Bárbaro de John Kenneth Turner. Pero fíjense, dice, para Pedro la revolución fue un fracaso. Aquí también valdría la pena hacer un balance si para el día de hoy también la revolución la consideramos un fracaso o no. Que bueno, de acuerdo a lo que expresa nuestro actual presidente, pues él considera que la revolución fue una transformación. Sin embargo, yo creo que hubo un hecho histórico que a lo mejor sí generó un cambio en algunas cosas, pero no me parece que haya sido un cambio sustancial, y que de hecho la manera en cómo Pedro analiza los efectos de la revolución en las comunidades campesinas, en las familias pobres, pues me parece que es una reflexión muy interesante, en el sentido de que él dice antes eran los dueños de las haciendas los que tenían el poder económico y que mantenían a los trabajadores prácticamente en el esclavismo, y ahora pues son los gobernantes, son los bancos, son los dueños de las empresas los que tienen ese poder adquisitivo, y la clase trabajadora aparentemente es libre, tiene derechos, pero sigue igualmente sumida en la pobreza. Es interesante porque pues más bien la desigualdad en México se ha ido acrecentando por el hecho de que con el transcurso de las décadas, pues resulta que han surgido de México los hombres más ricos del mundo, cuando los niveles de pobreza pues son superiores al de otros países de Latinoamérica y del mundo. Fíjense lo que les decía, antes los dueños de las haciendas, antes eran los dueños de las haciendas los que nos explotaban, ahora es el gobierno y los banqueros, todo es lo mismo. La deuda continúa, solo los acreedores cambian. Por supuesto, finalmente Pedro hacía un buen análisis de que su situación antes de la revolución era bastante dramática en cuanto a sus posibilidades económicas, y después de la guerra de revolución finalmente seguía siendo un hombre pobre. Pedro se sentía derrotado, para él la revolución había terminado con la muerte de Zapata, ¿no? Que bueno, esto nos llevaría a un análisis que puede ser muy profundo sobre los caudillos de la Revolución Mexicana y cómo ellos han influido también en la mitología popular. Porque también podríamos hablar del zapatismo y de la lucha por causas sociales, y cómo algunos investigadores han entendido
las capacidades de las clases campesinas, por ejemplo, para gobernar, porque Octavio Paz lo menciona en El laberinto de la soledad, de cuando llega a Villa y Emiliano Zapata al Palacio de Gobierno, pues resulta que se sientan en la silla presidencial, se toman la foto y se van, ¿no? Y Octavio Paz dice, bueno, es que los campesinos no están interesados en gobernar, pueden hacer movimientos, pueden generar presión en el gobierno, pero ellos no están interesados en adquirir poder político o en ocupar puestos o cargos públicos, lo cual genera también una dificultad porque posiblemente mucha de la lucha que se ha hecho para ayudar a las clases campesinas pues ha sido infructuosa por el hecho de que finalmente quien llega al poder es una persona muy poco empática o muy poco consciente de las dificultades que tienen estas personas. Pedro sabía solamente que seguía siendo un pobre campesino sin tierra y que mucho dependía del trabajo de sus hijos. Eso también es muy interesante, el hecho de los hijos como un bien para las familias pobres, porque aquí sí hay una diferencia que yo podría llamar abismal. Las familias de clase media o clase alta, pues sí están conscientes de que un hijo no es un activo económicamente hablando, sino viéndolo así como muy frío, pues vendría a ser como un pasivo, en el sentido de que tener un hijo genera un contexto que representa gastos y que la mayoría de los padres lo ven como una inversión, ¿no? Es decir, es un niño que va a requerir educación, va a requerir gastos en salud, que va a requerir tiempo y todo eso va a ser una inversión para lograr hacer que ese niño se convierta en un adulto saludable, en un adulto funcional. Pero sí hay conciencia en la clase media y en la clase alta de que un niño representa gastos para una familia y que la familia tiene que tener conciencia de su poder adquisitivo a la hora de planificar, a la hora de decidir cuántos hijos quieren tener. Sin embargo, en las familias pobres el hijo no es visto como un contexto que va a generar gastos, sino que más bien es visto como un activo, es decir, mano de obra. De manera que Óscar Luis, al describir estas familias, comenta que estas familias pobres, por ejemplo en periodos de vacaciones de los niños, alquilaba a los niños en las haciendas para que fueran a trabajar y de esta manera pues representaban un ingreso económico. Eso no solamente se ve en el campo, pues muchos niños que venden chicles, dulces o artículos en las esquinas de las grandes ciudades, pues posiblemente también están siendo empleados por sus propios padres y que posiblemente esta visión de los padres pues sí sea como muy utilitaria en el sentido de que quizá entre más hijos tengas, pues hasta te va mejor, porque son por cada hijo 2 manos que pueden trabajar y pueden llevar dinero a casa, o bien también entre más hijos tenga una familia pobre, aumenta las posibilidades de que alguno pueda estudiar, ser exitoso, tener capacidad adquisitiva y ayudar a la familia a salir de la pobreza. Fíjense, Pedro soñaba con educar a Moisés para que fuera maestro o tal vez abogado, uno de los hijos de familia. Se sentiría feliz si uno de sus hijos pudiera hacer una carrera, beneficiaría a toda la familia, que durante mucho tiempo se ha idealizado la licenciatura, ¿no? Quizá como una manera de salir de la pobreza y que algunas familias pobres con grandes sacrificios logran que un hijo termine una licenciatura y sea un abogado, un arquitecto, un médico, y resulta que esas pautas que mantienen la pobreza, a pesar de que uno de los miembros de la familia estudió y es licenciado, pues resulta que siguen manteniendo a la familia en la pobreza y hay como ese desencanto o ese reclamo al miembro que más ha estudiado de que no aporta mucho económicamente o que incluso él mismo no ha salido de la pobreza. Una de las hijas de familia de
esta familia Martínez, Conchita, ella se había estudiado maestra y bueno, en esa comunidad rural su trabajo de maestra pues sí le generaba un estatus, ¿no? Que recordemos que en comunidades muy pobres pues las figuras que tienen más peso son el padre de la parroquia local, el médico de la clínica y la maestra, ¿no? Y por supuesto el presidente municipal o la persona que esté ejerciendo ahí el gobierno. Cuando su posición elevada como maestra se vio desvanecida por la aparición de Germán, que eso es interesante porque aquí nos habla, que lo voy a contextualizar para que se entienda mejor esta diapositiva. Conchita había emigrado a la ciudad para estudiar en una escuela normal y resulta que poco tiempo antes de graduarse, si no mal recuerdo las descripciones de Luis sobre esta familia, pues queda embarazada, ¿no? De otro profesor, creo que era un director de la escuela, y entonces ella regresa al pueblo pues con el niño, con Germán, ¿no? Como madre soltera, y entonces sí genera como una decepción, sobre todo para Pedro, que se había esforzado por mantener a Conchita viviendo en la ciudad, lejos de la familia, y que finalmente el hecho de que regresara como madre soltera pues generaba como un desencanto, una decepción de los papás, ¿no? Juan sintió que podía pedirle que se casara con él, que eso también es muy interesante porque el que era novio de Conchita, antes de que ella se fuera a estudiar para maestra, pues resulta que él se sentía menos porque su nivel de estudios era inferior al de Conchita y entonces él había renunciado a cortejarla, ¿no? O había renunciado a la posibilidad de tener un vínculo matrimonial con ella. Y resulta que cuando se presenta esa situación de que Conchita, que es la maestra que regresa al pueblo con un grado académico que casi nadie tiene, pues resulta que el hecho de que Juan, que se sentía menos que ella, ahora la ve con un hijo, siente que entonces Conchita bajó de estatus y que entonces él puede, nuevamente con esta supremacía de macho, que como ya comenté hemos heredado de la conquista, pues que él podía nuevamente cortejarla, ¿no? Fíjense, Juan sintió que podía pedirle que se casara con él, ella aceptó y su padre también aceptó de inmediato, que eso es también muy interesante, que llega la madre soltera con el hijo, recibe una propuesta de matrimonio y todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Para mantener esa figura o esa fachada de la familia tradicional de mamá, papá e hijos. Después de la ceremonia del matrimonio civil, la pareja se fue a vivir con la media hermana casada de Juan, que nuevamente aquí vemos algo que se repite, la escasa privacidad, ¿no? Un matrimonio que representa una familia que recién empieza y que ya están viviendo con familiares que son parte de los miembros de la familia extensa, dejando a Germán con sus abuelos, pero las cosas no marcharon bien, pues claro, ¿no? Es lo que mencionó aquí, se deshicieron del niño, que también no es raro que eso pase, sobre todo cuando la mujer se embaraza muy joven y que finalmente viene a ser como una hermana mayor de su hijo y que finalmente los abuelos son los que ejercen las funciones parentales, que eso es muy común y que eso también lo vemos en instituciones públicas que hacen talleres de escuelas para padres, ya sean instituciones educativas o de salud. Con mucha frecuencia esos talleres de escuela para padres en realidad tienen un porcentaje amplio de abuelos, ¿no? Al grado que más bien esos talleres se tendrían que llamar escuela para abuelos, porque muchas veces los padres, los progenitores brillan por su ausencia, son los abuelitos los que se hacen cargo de los niños y los que son citados a esos talleres para recibir orientación de profesionales de la salud mental o de la educación en cuanto a la crianza, en cuanto a el adecuado ejercicio de los límites. Pero bueno, aquí ya vemos esta situación. Nos dice Óscar Luis que las cosas no salieron bien, que nuevamente vuelvo a insistir en este asunto
de que así como se piden exámenes de laboratorio para ver la salud física de los futuros cónyuges, pues también no estaría nada mal desde una perspectiva sistémica evaluar las pautas de una relación de pareja que está próxima a casarse y elaborar un pronóstico, porque obviamente también la parte médica, desde el punto de vista físico, también evalúa un pronóstico, es decir, la ley dice, bueno, si hago estos estudios de sangre en este futuro matrimonio, pues yo como estado puedo saber que están sanos y que el pronóstico es bueno para la salud, ¿no? Y sobre todo si son familias pobres, pues sabe el Estado que si se está formando una familia sana físicamente, pues eso puede representar un ahorro para el Estado. Sin embargo, siempre se le da un peso menor o se deja en un segundo término hacia la salud mental, ¿no? Hacia nuestras relaciones con otras personas, y muchas veces un matrimonio que está próximo a casarse ya tiene varios foquitos rojos encendidos y aparentemente nadie los ve. Y fíjense, aquí también habla de pautas que observa Óscar Luis en esas familias pobres, hablando de la familia Gómez, y que también esto sí, digamos, sin duda, tiene un paralelismo con comunidades pobres en otras partes del mundo. Dice, el sentido de comunidad es muy fuerte, especialmente entre los jóvenes que pertenecen a los mismos grupos, con amistad de toda la vida y que asisten a las mismas escuelas, a los mismos bailes en los patios y que con frecuencia se casan entre sí. Esto también creo que son observaciones de mucho valor, cómo las comunidades pobres vienen a funcionar como pequeños grupos aislados del resto de la comunidad. Es decir, las familias pobres se viven un poco encapsulados o en el aislamiento, como si ellos pertenecieran a un microuniverso. De hecho, Óscar Luis, cuando habla de familias de la ciudad, que habla de familias en la Ciudad de México, pues él muestra cómo vivían en las vecindades que se encontraban en el centro de la Ciudad de México y cómo muchas familias realmente no salían de esa zona y podían pasar días, meses, años sin que salieran de esa zona y no tenían esa visión de que ellos vivían en una ciudad muy grande, en un país, en un planeta amplio, diverso, sino que realmente estaban un poco como encapsulados, ¿no? Que aquí me viene a la mente una frase de Hamlet, de Shakespeare, cuando Hamlet, al darse cuenta de todos los problemas que había en el castillo, ¿no? Siendo él el príncipe de Dinamarca, pues él dice, pudiera vivir en una cáscara de nuez y sentirme el rey del universo, ¿no? Parecía ser que esa es como una pauta de la pobreza, el vivir un poco aislado de la comunidad más amplia a la que tú perteneces, que también Óscar Luis comenta que las familias pobres no sienten que los monumentos históricos, los espacios públicos, las instituciones públicas les pertenezcan, sino que ellos creen que eso es propiedad del gobierno o de las clases altas o que no es de ellos. Por eso es que también no usan los servicios de salud, no se acercan a los hospitales, sino que dentro de este microcosmos ellos tratan de resolver todos sus problemas, que de hecho también sería interesante hacer una investigación sobre personas, por ejemplo, que habitan en comunidades rurales, y yo me atrevería a decir que no sería raro encontrar, por ejemplo, un adulto mayor de 80 o 90 años que nunca en su vida ha salido de esa comunidad, nunca, que ahí nació y ahí se va a morir, ¿no? Y ahí satisface sus necesidades. Y fíjense que aquí cuando dice con frecuencia se casan entre sí, es decir, familias a lo mejor de vecindades contiguas, pues finalmente se relacionaban y salen ahí parejas de novios, y entonces tenemos dos personas que se identifican posiblemente por sus pautas y que vuelven a formar una familia pobre y tienen hijos pobres y así por el resto de las generaciones.